Buenas noches, bienvenidos al banquillo, gracias por estar con nosotros. Hoy vamos a revisar la situación política en las principales tres organizaciones políticas del país, los reacomodos que se están ahora mismo generando. Estamos ya en el periodo previo a la convocatoria de las elecciones. ¿Qué le depara a los hondureños en esta nueva justa democrática que comenzaremos a vivir a partir del mes de septiembre? Nuestra invitada de hoy para revisar estos acontecimientos, la socióloga y analista nacional Julieta Castellanos. Doctora, qué gusto saludarle, feliz noche. Bueno, uno de sus últimos escritos hace referencia a esta recomposición de la clase política. Nos vamos a quedar con las tres fuerzas mayoritarias en el país. ¿Quién se puede ver fortalecido con lo último que estamos viviendo y qué organizaciones políticas deberán tener replanteamientos si quieren sobrevivir en el próximo proceso electoral? Qué gusto saludarles, feliz noche. Muy buenas noches, licenciado García. Un gusto saludarle y estar con usted en su programa para ver realmente esta coyuntura de país que se mueve con una dinámica y una volatilidad impresionante. Sin lugar a dudas, los tres partidos políticos tienen escenarios, unos más estabilizados que otros, pero en realidad todos se han movido muy intensamente. En el Partido Libre, específicamente, el partido ya venía y viene y ha tenido desde que tomó posesión el problema de la configuración interna, una fisura que trató de resolverse o que se hizo evidente en la elección del Congreso Nacional el año 2022, que no logró superarse pese a que se mantuvo el partido con acciones para estar reunidos, por lo menos parlamentariamente. Hubo una distribución de instituciones que ayudó a ese equilibrio, pero que no resolvía el problema definitivo. Y es que el problema pasa específicamente por las aspiraciones presidenciales del diputado Jorge Cálix y por la decisión dentro de la coordinación del Libre, del oficialismo, de tener una candidata oficialista que fue lanzada desde el finales de diciembre del año 2023. Este escenario estuvo siendo matizado por las acciones desde el Ejecutivo, primero con la separación de los cargos de algunas instituciones que habían sido entregadas a este grupo de diputados que se habían configurado en un grupo afín al diputado Jorge Cálix, y luego también en una posición de las denuncias de corrupción que hizo el ministro Ochoa, y finalmente por la Junta Interventora que se nombró. Todos estos elementos iban configurando un conflicto interno que, en vez de resolverse, más bien se iba agudizando. Creo que Libre estuvo creyendo o le apostaba a que este grupo del diputado Cálix se iba a poder amedrentarlo o lo iban a detener. Sin embargo, para Jorge Cálix, retirarse de su candidatura en estas condiciones prácticamente era un fracaso y era sucumbir, dejar totalmente el espacio. Y luego Subestimó creo Subestimó, doctora Castellanos, la coordinación de Libre y los principales líderes de Libertad y Refundación, a Jorge Cálix y sus diputados, que ahora todo apunta estarán en las filas del liberalismo. digamos totalmente, creo que el coordinador de Libre trató de no llegar a este momento en el que está ahora. Y lo que trascendió en el mes de enero pasado es que le habían ofrecido a Jorge Cálix la presidencia del Congreso Nacional, o sea, estos próximos 2 años
que él fuera el presidente del Congreso a cambio de dejar su candidatura y dejar el camino libre y el partido unido en torno a este acuerdo. Jorge Cáliz aceptó, pero lo que conocimos es que la presidenta Castro no aceptó el acuerdo, no aceptó el arreglo y obviamente esto hubiera impedido esta fisura que hoy tienen, que le va a pasar factura libre, Y obviamente que le va a pasar factura. este arreglo con Calix era con la venia, con el visto bueno de Manuel Zelaya. Él le propuso a Cáliz este arreglo y Cáliz aceptó este arreglo, pero la presidenta se opuso a que Jorge Cáliz pasara a la presidencia del Congreso, lo que entonces dejó en cero las pláticas y Jorge Cáliz continuó con su proyecto de ser el aspirante presidencial. En esta coyuntura yo creo que quien le puso el pie al acelerador fue el embajador de Honduras en Seúl, en Corea, porque son las declaraciones que él hace de que Jorge Calix está fuera de sus derechos, que no tiene los derechos políticos dentro del Partido Libre para optar a un cargo y que tiene que ir a pedir unas disculpas o pedir o pedir perdón, no sé exactamente cuál fue el término, pero algo de eso estaban pidiendo para habilitarle de nuevo, porque si bien es cierto, no fue una expulsión que se concretizó a nivel de la asamblea del partido, pero sí a nivel de una de sus instancias, sus órganos, que es el Comité de Ética. Obviamente Jorge Cáliz no iba a dejar aprovechar esta coyuntura y se va del partido. Y vimos los esfuerzos que hizo el coordinador del Libre de plantearle, de aclarar que no estaba expulsado, que nunca había sido expulsado, que él seguía siendo miembro, pero obviamente era la oportunidad que Jorge Cáliz esperaba para poder salirse. No sé realmente a qué obedeció esta declaración. Si Porque está dentro... si se hizo, doctora Castellanos, un ofrecimiento de este nivel para Cálix Espinal, es porque tienen números que le representan que a Libertad y Refundación, porque de hecho la oferta como tal venía a romper acuerdos que vienen desde finales del 2021. Bueno, yo creo que nosotros siempre vimos que el diputado Redondo que había quedado atrapado en Libre, se había convertido en un rehén de Libre, obviamente, y con todas las ejecutorias que el diputado Redondo ha ejercido desde la presidencia del Congreso, me imagino que está valorando que sin el apoyo de Libre él no puede continuar y que tampoco tiene la fuerza para hacer valer aquellos acuerdos previos o aquellos acuerdos de octubre del año 2021. Entonces, por ahí, esa era una situación realmente digamos, insostenible para Redondo y por lo cual pudiera haber aceptar irse si le daban otra posición o otro tipo, digamos, de beneficios. Sobre la fuerza de Jorge Cáliz, yo creo que sí tiene fuerza. Hay que recordar que tiene diputados, los más votados tanto en Francisco Morazán como en otros departamentos, entiendo que en Comayagua. Él mismo es un diputado que tiene un voto alto, igual su segundo, o el diputado Chirinos, que también se ha ido con él. Yo creo que es la fuerza a los que se van, pero también es la fuerza de lo que ha sido Jorge Calix en Libre. Es la fuerza de haber tenido una oposición, si no bien abierta, pero siempre fue crítico a muchas políticas y sobre todo lo va a seguir siendo. Yo creo que ahí está prácticamente uno de los grandes problemas, en que si Jorge Calix se va, o como ya se fue, no es para estar callado, va a estar para estar haciendo oposición. Y eso es igual que sus diputados. Entonces, obviamente, el Libre tendría que estar enfrentando a la oposición que le ha surgido en su interior. No es lo mismo la oposición que pueda venir desde otro partido, el Partido Liberal o el Partido Nacional, a la oposición que se pueda
construir y que ya está presente del mismo núcleo del M28, que es el grupo del cual se ha ido Jorge Cáliz. Pero también, por otro lado, hay que ver el Partido Liberal, porque si bien es cierto, la oposición que ha Solo un habido... momento, doctora Castellanos, para no perder esta ruta y luego pasar a las otras fuerzas políticas, porque aquí hay una recomposición que se verá su manifiesto en los próximos días en el Congreso Nacional, que estamos esperando que convoque y ver números. 65 votos para la aprobación de leyes ordinarias y ya sabemos que hay mayoría calificada para eventuales reformas constitucionales y otros aspectos de soberanía nacional. Pero ¿cómo deberá Libertad y Refundación, que sigue ostentando un fuerte liderazgo a nivel del Congreso Nacional, buscar esos consensos frente a una oposición? Bueno, el Partido Nacional ya sabemos su postura, pero la liberal, que se ve fortalecida con la llegada de diputados del Partido Salvador de Honduras que respaldan a Maribel Espinosa, y el mismo Jorge Cáliz, que como usted explicaba, hay unos diputados que se van con él y toman una partida contraria a posturas de Libre, que muchas de las iniciativas, debemos decir, que llegan y se discuten al Congreso Nacional, casi en un 90% las manda el Ejecutivo. Sí, eso era lo que está por verse y con eso cierro esta importancia de Jorge Cáliz de haberse ido de Libre y unirse al Partido Nacional, al Partido Liberal. Para el caso, este grupo de diputados del Partido Libre que hoy han regresado al Partido Liberal, no tendría sentido que fueran a unirse al oficialismo liberal y a votar con ellos a favor de Libre, porque entonces no estaría ganando ni el Partido Liberal ni Jorge Cáliz. Si Jorge Cáliz se ha ido de Libre y se ha ido como se ha ido, no es para ir a votar con Libre y con los liberales oficialistas vinculados a la presidencia de la bancada. En realidad, eso no estaría ayudando a una candidatura del Partido Liberal ni a reflotar al Partido Liberal, porque precisamente eso es lo que lo ha debilitado. Sería de esperar que este grupo de Jorge Cáliz venga a fortalecer una oposición, esperamos que constructiva, desde el Partido Liberal. De lo contrario, no tendría sentido su retiro de Libre y su ingreso al Partido Liberal. Y este es uno de los problemas que me parece a mí va a enfrentar Libre. Estar enfrentando una oposición mucho más directa de un partido que hasta ahora había sido un aliado. En la lógica se esperaría que Jorge Cáliz construiría una oposición a Libre, sobre todo aspirando a ser candidato y haber mostrado desde antes, estando en Libre, una postura de oposición. Eso es el panorama que le viene a Libre, que no va a ser fácil porque Jorge Cáliz ha demostrado que no era exactamente del statu quo de Libre, por lo menos en cuanto a discurso. Y eso va a tener que reforzarlo ahora que está en otro partido y sobre todo que tiene interés de quedar como el candidato de ese partido. Cualquier candidato que surja y que aspire a ganar elecciones tiene que construir una campaña haciendo oposición al que él gobierna. Y esa oposición tendría que levantarse sobre los problemas que hoy enfrenta el país. ¿Qué postura deberán tomar, ya pasando al Partido Liberal, a nivel de esta institución política? Y quiero partir con la representación en el Congreso Nacional. Nos quedamos en el legislativo porque ha sido, no de este gobierno, de los últimos gobiernos, una bancada con un grupo que se termina acomodando a quien está en el ejercicio de la presidencia de la República. Y los ejemplos ahí están, no los vamos a enumerar porque nos lleva el programa, doctora. Pero ese grupo le reitero, de un partido liberal que ha estado fracturado en su estructura parlamentaria
¿cómo deberá reaccionar ahora ya con nuevos actores? Porque estamos hablando de Calix, ingresa probablemente Nasralla, que ya tiene desde hoy el respaldo de algunos alcaldes y el trabajo que ha venido realizando días atrás Maribel Espinosa y otros que están ahí en la lucha política. Doctora Castellanos. Si quiere fortalecerse, si quiere reflotarse, tendría que pasar a una posición mucho más crítica, mucho más deliberativa y no estar ahí en apoyos al poder. Precisamente eso es lo que lo tienen. Yo creo que aquí van a haber varias cosas. Primero, el Partido Liberal ha estado prestando el voto a otros partidos políticos para que ganen otros o para impedir que ganen los otros. En este caso, yo creo que el Partido Liberal ha tenido un desempeño a nivel de las alcaldías bastante consecuente, pero no a nivel de presidencia de la República. Pero en realidad el poder está en la presidencia de la República y en el Congreso, no está en los gobiernos locales. Los gobiernos locales digamos, acostumbrado o se han conformado, mejor dicho, con estar recibiendo la cuota que les corresponde, hacer trabajo comunitario, pero también este partido se ha visto bastante, el Partido Libre se ha visto con una práctica de usar estos desembolsos para castigar alcaldes que no están a tono con ellos. Lo hemos visto con el alcalde de San Pedro Sula, con el alcalde Soriano, que son los que han tenido una voz mucho más potente. Entonces, es probable que el Partido Liberal que decida o que ya se haya cansado de estar prestando el voto y que hoy realmente le apunte a su propio proyecto. Si esto fuera así, si el Partido Liberal le va a apuntar a su proyecto, tiene que empezar desde ahora a levantar una propuesta de gobierno donde incluya los problemas que el país tiene y obviamente tendría que hacerlo en una posición crítica, porque ¿cómo no va a ser crítica ante el sistema de salud? ¿Cómo no va a ser crítico ante la inseguridad? ¿Cómo no va a ser crítico ante el desempeño del Ejecutivo? Si el Partido Liberal no asume una posición crítica a esta gestión que ha hecho Libre, prácticamente no tiene proyecto y estaría viendo cómo sobrevive nada más. Yo creo que hay un elemento que es importante y es que ya los tribunales le han devuelto los bienes al ingeniero Gianni Rosenthal. Esto que era una bisagra, era una llave que le tenía puesto el Partido Libre, pues ya la puerta se abrió, ya el Partido Liberal y el Consejo Central Ejecutivo no estaría con aquellos tactos y con aquel cuidado y con aquellas equilibrios de que no hablemos porque se va a enojar el gobierno, mejor no digamos nada. Yo creo que eso abre el camino y probablemente por eso se tardó tanto, las Cortes se tardaron tanto en devolver estos bienes, porque era una forma que tenían para tener puesta la bisagra al partido Liberal. No obstante, no pudieron lograrlo del todo. Y esto puede ser digamos, un elemento favorable. Sin duda, si en el oficialismo del Partido Liberal creen que van a mejorar la posición del partido en las próximas elecciones, manteniendo estas posiciones de ambivalencia, de apoyos, de todo lo que haga el partido en el gobierno, eso no lo van a lograr, pero creo que hay un movimiento importante que sí quiere que el partido se fortalezca y probablemente este movimiento logre fortalecerse más. Me refiero el movimiento de la diputada Maribel Espinosa, en este grupo, no sé si podemos llamar movimiento, pero las opiniones expresadas del diputado Marlon Lara y de otros liberales que pueden estar, que tienen una posición crítica y que están, digamos, demandando del partido otras posiciones. Muy Sin bien. embargo, yo creo que la llegada de los aspirantes presidenciales, si bien ayuda al partido, pero también le puede crear dificultades. Eso va a depender
de cómo el partido realmente procese estas solicitudes y cómo se resuelvan las aspiraciones, especialmente con la llegada del presidente o expresidente del partido Salvador de Honduras, que prácticamente ha quedado únicamente con 2 diputados, el diputado Umaña y la diputada Fátima Mena. La diputada Ligia Ramos pues ha dicho que puede volver, pero por ahora la llegada del ingeniero Narrala con aspiraciones claras de ser el candidato o salir de candidato, y también las aspiraciones de Jorge Cáliz de tener la candidatura, pues va a depender de cómo se procese en el partido estas aspiraciones, y que estas llegadas, en vez de sumar, no lo dividan. Muy Ahí bien. realmente el partido tendrá que hacer grandes esfuerzos para equilibrar estas aspiraciones y ser consecuente con lo que pase. Muy bien, la doctora Julieta Castellanos, ex rectora universitaria, aquí en Al Banquillo. Hacemos una pausa, ya venimos con más. Seguimos al banquillo, analizamos la situación política de nuestro país con la rectora universitaria Julieta Castellanos. Si bien ni Salvador Narrala ni Jorge Cáliz, y podemos incluir a la abogada Maribel Espinosa, tienen una claridad total de que serán aceptados en el Partido Liberal, ya se da por un hecho. Alcaldes liberales hoy ya le han dicho a Narrala que es su ungido. Gente como Quintín Soriano, por citar un líder liberal de la zona sur del país, alcalde de Choluteca. Así se habla de otros alcaldes, de diputados del propio Partido Liberal que se han mostrado de acuerdo y dándole la bienvenida a Jorge Cáliz, y el respaldo que tiene por otro lado ya de diputados Maribel Espinosa. No debería el Central Ejecutivo, independientemente de lo que pueden plantear algunos estatutos, ponerles cortapisas a sus aspiraciones, doctora? Bueno, yo creo que por eso le planteaba que los liberales tienen ese gran reto de poder salir fortalecidos de la llegada tanto del diputado Jorge Cálix como de el ingeniero Salvador Narrala. Creo que el ingeniero Salvador Narrala, al renunciar al partido, se jugó todas las cartas, de ahí de un solo, ¿no? Porque muchos opinaban que si él se mantenía en el PCH, él podía eh, ser parte de una alianza, ser candidato en una alianza, pero prácticamente si él entra a una competencia en el Partido Liberal y no gana, él queda excluido de cualquier cargo de elección popular, es lo que entiendo. No puede ser candidato a diputado ni puede ser para otro cargo de elección. Entonces, prácticamente cuando él renuncia, se juega todas las cartas con su renuncia, y con la incertidumbre de que no ha sido militante, de que no tiene los requisitos legales para ser el candidato o para ser un aspirante y salir de candidato. Entonces, ahí es donde donde el Partido Liberal tiene ese enorme reto, y es lo que podemos ver. Mire, el país ha hecho uso de los acuerdos políticos, de los arreglos, de las componendas, y precisamente eso es lo que no ayuda al al país, perdón, no ayuda al país a un fortalecimiento institucional, porque entonces queda en evidencia de qué sirven las leyes si se violentan, si los acuerdos políticos, los acuerdos al margen de la ley. Y esta es por lo menos en este periodo democrático desde 1980, el primer quiebre se tuvo en 1985. Y Cuando conociendo, aquellos... doctora Castellanos, el comportamiento y la personalidad de Salvador Narrala, ¿qué cuidado deberá tener el Partido Liberal en su junta directiva, en sus propios líderes de base y comunitarios, para que no aparezcan aquellos mensajes que hagan dudar al partido, hablando ya
pasadas las primarias e internas, donde deberán buscar en principio la fortaleza, la unidad del partido e incluso pensar en una eventual coalición. Pero, ¿qué deben asegurarse para que no vayan a pasar mensajes que, contrario a la unidad, allá después del 10 de marzo del próximo año, sea más bien un dolor de cabeza para los liberales? Bueno, es muy difícil darle consejo a políticos y no me atrevería. Sin embargo, como ciudadana, yo le diría qué es lo que no, qué es lo que el país que no le gusta a muchos ciudadanos, no le gusta esa, ese concepto mafioso del poder, de estar poniendo zancadillas, de estar a última hora sacándose argumentos que no vienen solamente para acomodar. Esas formas de hacer política al margen de los valores éticos, yo creo que eso no ayuda al país. Eso no ayuda al país. El Partido Liberal deberá tomar decisiones, y ese es el reto que le planteaba, deberá tomar decisiones donde tendría que fortalecerse la institucionalidad, y no quedar como arreglos de grupos de interés donde el partido sigue estando atrapado por estas redes, donde lo que buscan es el beneficio personal y no el beneficio del país. Si el Partido Liberal logra instalar en la decisión que tome, pero decirlo, acentuarlo, profundizarlo, que está por el interés del país, que el país es primero, que después son los dirigentes del partido, que después es el partido, pero el que el país es primero en su decisión, en esa medida se verá fortalecido. Pero si en la decisión que tomen va a privar la componenda, el arreglo, la negociación, el interés de los dueños del partido, eso la gente lo va a percibir y no le va a ayudar a que el partido se fortalezca. Hay que darnos cuenta que ningún partido gana con su voto duro, ningún partido gana con el voto militante, ninguno. Los partidos ganan, obviamente es muy importante el voto duro, pero también es importante los electores. Quien decide en realidad en una elección son los independientes, es el sector que no depende del cargo público, es el sector que tiene un pensamiento más independiente, más por el país. Ese voto es el que inclina en la mayor parte de los países, y Honduras no es la excepción, el triunfo. Entonces, ese voto está cansado de la componenda, de la patraña, de la confabulación, de la zancadilla. Si el Partido Liberal, la decisión que tome, la gente va a tener la sospecha o la evidencia de que lo hace bajo estos intereses, no le va a ir bien al partido. Pero Y si el está partido listo. instala una agenda y en torno a esa agenda toma decisiones, va a ser otra cosa. ¿Y está listo el Partido Liberal para soportar esas presiones, partiendo que ha sido un partido criticado por los acomodos? Y bueno, tiene algunos liderazgos a nivel de las alcaldías municipales donde tiene su principal base de respaldo esta organización política, para evitar que desde el poder arranque un proceso para atraer a esos electores hacia Libertad y Refundación. Ya ha pasado con algunos alcaldes y sabemos de las necesidades de muchas alcaldías. ¿Cómo deberá ser ese comportamiento y cómo los líderes desde Tegucigalpa deberán orientar a sus líderes comunitarios para que no venga una especie de fuga o hasta deslealtad, que perfectamente ha pasado? Y no sería de extrañarse, doctora. Sí, bueno, los alcaldes sin lugar a dudas son un bastión importante. El alcalde le mueve el voto en la comunidad, y la comunidad es importante, y sin duda van a jugar un papel en este proceso. Pero también yo creo que no hay que olvidarnos que las elecciones internas básicamente se definen entre los militantes del partido,
porque por lo general un votante o un ciudadano independiente no va a ir a una elección primaria, no quiere ir a dejar su firma o su identificación en un listado, digamos, partidario. Entonces, el candidato del Partido Liberal, así como el candidato, bueno, ya Libre se queda prácticamente con una candidata y no creo que haya problema, pero en el Partido Nacional y en el Partido Liberal, el candidato va a salir básicamente de la militancia del partido. Por eso es que en realidad lo que el partido tiene de votos, eso se refleja en las elecciones primarias, porque ahí es donde se mueve el elector del partido. Luego, pero la elección general la definen otros sectores también. Y yo creo que esa es la incertidumbre que pueda darse y ese es el punto que también deben de fijarse los partidos políticos. Advierte una lucha sin cuartel a nivel del Partido Liberal entre Salvador Nasralla, si finalmente recibe todo el respaldo en el Central Ejecutivo para su inscripción, porque hay algunos que han estado en duda, y Jorge Calix en busca del respaldo de esos líderes municipales e incluso por mantener un control a nivel del Congreso Nacional, los puede llevar a desangrarse, a golpearse con insultos que ha sido un común en el Partido Liberal o terminarán entendiéndose. Yo creo que al final no sé qué tanto Salvador Narrala, el ingeniero Narrala, puede concitar de una fuerza tan grande que el partido lo pueda mover hasta llegar a confrontarse, ¿verdad? Hay que, si pasa eso sería después de las primarias. Hay que ver las primarias cómo se desarrollan. Si las primarias se desenvuelven y queda ese olfato de satisfacción porque fueron transparentes, porque no hubo fraude. Eso puede aliviar mucho, pero si las elecciones primarias se empieza a plantear o se empieza a dudar de la transparencia de los resultados, eso puede crear insatisfacción, pero al final yo creo que va a pesar también bastante que tanto la gente quiere sacar a Libre del poder. Si la gente quiere sacar al Libre del poder, puede ser una condición favorable que no pondría en riesgo la candidatura en el partido liberal. Y yo creo que Libre está haciendo una gestión pública donde sí, en vez de ir sumando, pareciera que Libre va perdiendo apoyos y probablemente puedan aparecer también otras inconformidades al interior del partido. Pero yo creo que si hay un interés de sacar a Libre del poder, eso puede mover bastante el voto sobre el candidato que quede en el Partido Liberal, ya sea uno u otro de los dos que se ha mencionado, inclusive la diputada Maribel Espinosa, si fuera el caso. Muy bien, la exrectora universitaria Julieta Castellanos, hacemos una pausa cuando regresemos. Ha propuesto que deben ya los aspirantes, aunque se trate de una primaria, por la circunstancia que vive el Partido Liberal, tener propuestas. Dentro de esas propuestas se debe plantear reforma a la ley electoral o ya no tenemos tiempo. Después de la pausa tenemos la respuesta. Seguimos al banquillo, nos acompaña la exrectora universitaria Julieta Castellanos. Usted hablaba, doctora, de propuestas. No es común que cuando se va a una primaria interna escuchemos proyectos, manifestaciones públicas sobre eventuales cambios, pero en el horizonte está la reforma a la ley electoral, que siempre es una propuesta que se plantea pero que jamás se cumple. Y revisamos otros elementos que habrá que considerarlos
por enésima vez, el tema de la seguridad y el tema de nuestra economía. La inversión no pinta nada bien en los últimos tiempos. ¿Cómo encontrar esos consensos en un Congreso partido desde el órgano donde se deben discutir esos cambios? ¿Será posible o vamos a más de lo mismo? Bueno, yo creo que se puede diferenciar varios niveles, pero yo mencionaría específicamente dos. Los temas políticos que tienen que ver con las reformas electorales, habría que ver cuáles todavía son posibles y si hay condiciones en el Congreso para ponerlas en agenda. Yo creo que las reformas que el país necesita no se pueden olvidar, no se pueden dejar fuera del debate, de la discusión y de la propuesta. Pero hay que saber que también la gente necesita resolver los problemas de la vida cotidiana. Y hay temas que están en la agenda del país que se están discutiendo unos y otros que el gobierno insiste en no hacerlos o en hacerlos. Para el caso, el tema digamos, de la economía, sin lugar a dudas, ese es un tema estructural que no se esperaba que este gobierno lo resolviera, pero que sí sentara las bases para que se fuera mejorando. Y hay temas muy puntuales que más bien están generando mayores dificultades. El tema digamos, del empleo, nunca el gobierno quiso aceptar la propuesta del Partido Liberal, digamos, del empleo por hora. El Partido Liberal no debe de dejar esa parte de su oferta electoral. El tema de la salud, porque aquí ni siquiera es un problema de que no pueda resolverse, es por el estilo de gestión. El sistema de salud prácticamente se ha visto interferido por la política sectaria, por un lado, y también por los colectivos, por otro lado, a tal grado que hay una interferencia en los colectivos en la gestión de la salud pública, en una interferencia negativa en la gestión de la salud pública. Los colectivos se creen con el derecho de decir quiénes son los que van quiénes sean directores, a quienes nombrar, a quienes quitar. Se le está quitando prácticamente la potestad a la autoridad del ministerio, pero la ministra se siente muy cómoda así. No, ella más bien se comporta como una política más y no como la rectora del sistema de salud de este país. Por otro lado, el tema de la seguridad. Se está debatiendo ahora el tema de la construcción de la cárcel de máxima seguridad en las Islas del Cisne. Mire, hemos escuchado los argumentos de los ambientalistas, de los biólogos, de los ingenieros forestales, y todos tienen elementos en contra muy sostenibles. El caso de ser esta una isla que no tiene cuya elevación sobre el nivel del mar es tan baja que ante un huracán se miraría totalmente rebasada. Tener ahí una cárcel de 20.000 personas, eso es prácticamente una ciudad que tiene 4.000 familias, solo de presidiarios. Si usted tiene los administradores, si tiene el servicio de salud que se va a construir allá, para esa población deben de construir hospitales, centros de salud, hospitales, tener médicos, tener inclusive médicos cirujanos especialistas, porque ¿cómo vamos a ver una persona que se enferma en una población de 20.000 personas o de 25.000 permanentes ya con el personal administrativo? ¿Cómo se van a procesar los desechos sólidos humanos? De eso tienen que decir que cuánto cloro van a necesitar o cuánto detergente van a necesitar para la lavandería. Todo eso va a ir al mar, todo eso va a ir a los bancos de corales. Entonces, todo ese procesamiento de desechos de la basura, inclusive cómo se va a hacer, digamos, el mantenimiento, los sueldos de todo este personal que por estar tan aislados van a ser unos sueldos especiales. Y se Entonces, sigue todo eso. improvisando en todo esto que plantean como alternativas en esta área de seguridad que ahora mismo usted expone, doctora.
Bueno, es que uno lo que siente es que uno de los argumentos es que estarían aislados. Mire, si el sistema penitenciario tiene dificultades para una cárcel de 2.000 personas, se le filtran, le entran dinero, ¿qué garantía nos van a dar que puedan administrar una cárcel de 20.000 personas? Si bien es cierto, va a estar aislado, pero lo que tienen los grupos delictivos para movilizar recursos es infinitamente superior a lo que el Estado puede asignar para administrar estos centros. Entonces yo creo que no solamente hay una improvisación, que desde luego la hay un empecinamiento de hacer las cosas a su manera, y entonces el partido de la oposición tiene que hacer sus planteamientos y decantarse por otras propuestas, evidenciar científicamente lo que no es posible hacer. Y esto es lo que va a ayudar a que la oposición realmente se vaya fortaleciendo, porque yo estoy segura que mucha gente entiende, muchísima gente entiende, por qué hay dificultades para este tipo digamos, de construcciones. Para el caso, si aquí se enferma o se grava un privado de libertad, se trae al centro de salud o al hospital que ya existe. En cambio, allá hay que tener el centro de salud, allá, si no van a venir problemas con derechos humanos, con los convenios internacionales. O sea, yo creo que todo eso se requeriría que los economistas, los especialistas en hacer cálculos, ¿quién va a manejar esas cocinas para hacer los alimentos de 20.000 personas? ¿Cuánto se necesita de personal? ¿Dónde va a vivir esa gente? O sea, yo creo que todo eso son los temas que hay que debatir, y hay que ponerle números, y ese es trabajo de economistas, de los planificadores, de los ambientalistas, etcétera. Por lo tanto, ojalá que estas voces se escuchen. Pero mientras tanto, lo que me refiero es que el partido de gobierno está colocando los temas sobre los cuales puede levantarse una propuesta que no sea únicamente referida a las reformas políticas electorales que se necesitan, obviamente, para democratizar los partidos, para democratizar el sistema político, para que el financiamiento de las campañas sea regulada, sea transparente, para que informen de dónde vienen los fondos, para que no se usen fondos del Estado, de nuestros impuestos en campañas políticas. Todo eso debería de estar en una agenda que construya la oposición si es que quiere que el país cambie. ¿Y el Entonces, compromiso del Congreso cuál debería ser en este momento? Porque aquí es el otro poder del Estado que se debe involucrar, que hasta hoy no tenemos una fecha puntual de cuándo se va a reunir, de cuándo va a tomar en medio de las sesiones decisiones de trascendencia, como estas que usted nos acaba de exponer. bueno, yo creo que uno de los temas que ha quedado obviamente claro es que hay un manejo donde se controla una convocatoria dependiendo si tenemos los votos para la agenda. Eso quedó muy claro en la elección del fiscal general, quedó muy claro en el tema cuando se iba a aprobar la adhesión de Honduras al CAFTA. Al CAF, perdón. Entonces, en ese sentido ha quedado claro, y este momento, esta coyuntura actual es otro momento también igual, donde lo que percibimos es que la semana pasada no hubo convocatoria porque la salida de los diputados de Jorge Cálix y de su grupo, pues eso le viene a desbalancear mucho más la mayoría simple, que la necesitan para dos temas que son de urgencia y muy delicados, y son las adendas específicamente que ya se pagaron inclusive algunos de estos contratos, ya se están haciendo pagos sin que lo haya aprobado el Congreso Nacional, y que tendría que hacerlo con mayoría simple. Y el otro tema es la ley de justicia, digamos, tributaria, que no tiene los votos. Si los tuvieran ya hubieran convocado. Y esos son los temas realmente que debería de plantear la oposición. Debería de estar exigiendo por qué no hay sesiones, porque si bien es cierto, queda bastante claro en el imaginario
que no hay sesiones porque no tienen los votos y que es el partido de gobierno, que es libre, el que no convoca, porque la junta directiva, ellos la controlan, cuando tienen la presidencia, tienen la secretaría del Congreso, etcétera, no controlan porque no tienen, no, perdón, no convocan porque no tienen los votos, pero si los otros diputados se quedan muy bien de brazos cruzados en sus casas o en sus ciudades, eso tampoco a la gente le gusta. Ellos deberían de venirse a Tegucigalpa, venirse y sentarse al Congreso Nacional y exigir que hayan sesiones, pero además deberían de constituirse en un equipo parlamentario para pedir que muestren esos estudios de impacto ambiental que dicen que tienen y que mucha gente opina, y yo coincido, que deberían ser estudios hechos por científicos internacionales también, Muy no bien. solamente por el gobierno, sino con conocedores del tema, una combinación de nacionales o internacionales, o tener el Congreso sus propios estudios independientes de lo que tenga el Ejecutivo para poder tomar decisiones. La ex rectora universitaria Julieta Castellanos con nosotros al banquillo. Hacemos una pausa, ya regresamos. Seguimos al banquillo con la ex rectora universitaria Julieta Castellanos. ¿Ve una oposición con miedo, con temores? ¿Cómo debería reaccionar la que podría convertirse en la bancada mayoritaria? Hablando del Partido Nacional. Bueno, yo creo que el Partido Nacional ha tenido problemas, obviamente, los casos de la justicia, las investigaciones en curso, y se supone que por eso el Partido Nacional se plegó a la elección de unos fiscales que habían salido nominados de la forma como salieron. Y todos esperaban que después del juicio en Nueva York, pues el partido se iba a tener una recomposición, una revisión. Eso no ha pasado. Lo que pasó fue más bien el surgimiento de la candidatura de la ex primera dama, y que aparentemente, y según sus propios datos, pues parece que tiene alguna aceptación en el partido, en algunos sectores, al menos rurales, que es donde se le ha visto más, ¿no? Han surgido otros aspirantes presidenciales, al margen de quienes han gobernado los últimos 12 años. Habría que ver qué tanta fuerza tienen. Pareciera que no. Pero yo creo que inclusive hay muchos nacionalistas que desde la perspectiva de sus propias posiciones no han estado de acuerdo con lo que ha hecho su partido en los últimos años, y probablemente si hubiese un candidato en la oposición, aunque no fuese nacionalista, pero que garantizara o que tuviera simpatías y que se percibiera como con potencialidades de ganar, muchos estarían votando, así como se conoce de algunos, porque lo han dicho públicamente, que ellos y su familia votaron por este gobierno siendo del Partido Nacional, y lo hicieron precisamente porque no estaban de acuerdo con la gestión ni con los casos en los que se vieron involucrados los dirigentes del partido. Así que está por verse el Partido Nacional cuál va a ser su comportamiento. Ellos han mantenido a nivel de algunos diputados un discurso de oposición, un discurso crítico a algunos diputados, pero a nivel ya de votar en el Congreso Nacional, han votado por las posiciones de Libre. Lo que se supondría también que el Libre ha usado los mecanismos de cómo controlar estos votos por los casos que están investigando o que están en curso de investigar en el Ministerio Público. ¿Es oportuno visualizar desde ahora alianzas políticas pasadas las primarias o cometen un error las fuerzas políticas? Porque incluso aquí podemos pensar en otros partidos emergentes, algunos de los cuales bajo la nueva estructura del Consejo Nacional Electoral desaparecen y al menos 5 quedan fuera. ¿Se debería pensar en alianzas o eso es muy prematuro en este momento? Bueno, yo creo que sí va a haber alianza, porque como la ley electoral quedó que por cualquier mayoría
se gana. Entonces puede haber un presidente que surja con el 30%, con el 32%, con el 28%, dependiendo de cuántos partidos participan. Por eso no quieren reformas electorales, por eso no quieren poner un mínimo de un 40-45% de electores que le den el triunfo a un partido, sino que se van por la simple mayoría. Entonces, en ese sentido, una reforma digamos, que ponga un techo límite, un piso mínimo inferior para ganar, es un partido que es una reforma que mandaría una segunda vuelta. Yo creo que teniendo claridad en eso, lo que hemos sabido, que el partido de gobierno, que hace unos meses tenía un 35% de preferencia, 34%, el expresidente Zelaya decía, bueno, con eso ganamos, digamos, consciente de la fragmentación que pueden haber en los otros partidos. Yo creo que sí va a haber intención de una alianza después de las primarias. Por eso era importante que Narrala se mantuviera en el PCH para algunos de ellos, era importante que se mantuviera porque podía ser parte de una gran coalición, pero bueno, ya eso es tiempo atrás. Pero también estamos conscientes que el Libre va a querer seguir en el poder, sin lugar a dudas, va a querer seguir y va a tratar de interferir en cualquier alianza que quiera construirse. Y Libre va a apostar a continuar en el cargo independientemente de las formas, independientemente de cualquier estilo de gestión que tenga hasta ahora o de aceptación que tenga. Y creo que ahí es donde va a estar también a prueba el enorme reto de la oposición, su enorme compromiso, si en realidad están comprometidos con un proyecto por Honduras o si al final van a ser intereses personales los que van digamos, a continuar privando en sus decisiones. Si Libre le garantiza impunidad a muchos, si Libre les garantiza que pueden seguir haciendo sus cosas a su manera, pues obviamente Libre va a tener apoyos de esos grupos. ¿Y qué Pero tan debilitado, doctora, finalmente podría quedar el Estado de Derecho si no hay orden, si no se pone un alto incluso en manifestaciones que escuchamos desde las principales estructuras del Estado, donde ahora insultar, denigrar es una moneda de curso legal en el país, prácticamente? bueno, sí, lo que estamos viendo es ese deterioro de los muchos dirigentes, digamos, deterioro en su desempeño ético, en su desempeño de conductores de bases de grandes masas. Más bien lo que priva es el ataque, es el insulto, es la descalificación, y eso no ayuda. Ojalá que los políticos, digamos, cesen esta forma de violencia política y que también los electores no se dejen embaucar por estas formas. Al final, los dirigentes son transitorios, los dirigentes somos nosotros los que votamos por ellos, quienes los colocamos y quienes los podemos hacer que dejen de ser dirigentes. También tener muy claro que la dádiva o que lo que regala un político son de los impuestos que todos pagamos, es dinero del Estado, no es que les están regalando ellos directamente. Así que creo que todas estas formas se requieren de mucha información, de cultura política, de desentrañar mucho estas formas irregulares de hacer política y dejar en evidencia aquellos políticos que en vez de construir están destruyendo el Estado de Derecho. Muy bien, le agradezco, doctora, su tiempo. Buenas noches. Muy buenas noches. La exrectora universitaria Julieta Castellanos con nosotros esta noche al banquillo. Por su sintonía, muchas gracias.